¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Economía para Todos en esta nueva edición con un formato diferente, especial en esta oportunidad para que nosotros podamos llegar hasta usted con un mensaje claro, pulcro y por supuesto para que se quede también junto a usted en su imaginario, ¿por qué no?, estos consejos que habitualmente les damos. Así que en esta ocasión y en esta edición vamos a tener una entrevista clave, muy importante, preguntas que nos formulan nuestros televidentes, también una frase del día y el resumen. Así que vamos a ir con esa dinámica a partir de ahora aquí a través de la pantalla de Palenque TV. No lo olviden, puede seguirnos a través de Tigo, Canal 47, Cotel, Canal 92, también con nuestra señal abierta HD, Canal 47. Estamos llegando a todo el país, así que puede conectarse siempre a esta señal con un reprise, con una recapitulación, si usted quiere, a través de nuestro canal de YouTube, Economía para Todos, Palenque TV. Así que vamos a estar con estos datos, estos programas, estos consejos, para que usted siempre sea una persona muy bien enterada de esto que nos interesa. Y por supuesto, no podíamos dejar de lado los asuntos ligados a la educación financiera en estos tiempos borrascosos en los cuales nos toca vivir, ¿no es cierto? Es siempre bueno tener un consejo a la mano. Hoy vamos a hablar con la licenciada Pamela Santiago sobre un tema muy importante que está ligado a la educación financiera. ¿Cómo saber que tenemos un plan de gastos adecuado? Porque ahora sí que hay que ver el tema de los gastos. Pamela, un gusto, muchísimas gracias por estar aquí en Economía para Todos, con todos nosotros. Y voy con esta pregunta entonces, Pamela, ¿cuál es la diferencia entre inversión y gasto? Bienvenida. Muchas gracias, bueno, soy yo la agradecida por estar en este lindo programa en Palenque TV. Muchas gracias a todos los televidentes que nos están viendo y bueno, voy a contestar tu pregunta. Normalmente hacemos un plan de gastos, que es una herramienta específica para saber cuáles ingresos tenemos y qué egresos contamos, ¿no? En realidad, cuando hacemos la diferencia entre ingresos y egresos, vamos a tener lo que es el flujo de caja y vamos a poder ver con qué dinero y con qué monto de dinero contamos. Ahora, en este caso, tú me haces la pregunta de inversión. Una inversión es la situación y aquel sacrificio que yo voy a realizar con el afán o la finalidad de recibir un rédito o un beneficio. Esa es una inversión. Cuando voy a obtener un beneficio, obtengo una inversión. Y cualquier inversión que no se llega a concretar se vuelve directamente un gasto. Excelente. Entonces, inversión es aquello que nos va a redituar a nosotros un retorno de los dineros que estamos empleando, y gasto, bueno, eso ya no vuelve a nosotros, simplemente se va, ¿no es cierto? Es bueno comenzar con esta pregunta porque a partir de aquí ya estamos marcando esa diferencia entre inversión y gasto. Ahora bien, para gastar, indudablemente, debo conocer yo y saber cuál es mi estado financiero. Algunas personas desconocen aquello, creen que un análisis del estado financiero individual es muy complejo. Entonces, ¿cuáles serán esos indicadores, esas señales para saber cuál es el estado de mis finanzas? Es muy fácil, ¿no? Es solamente hacer la diferencia, es una resta simple que todas las personas podemos hacer. Tenemos que identificar cuánto de ingreso tenemos y cuáles son nuestros egresos. Una vez que hemos identificado eso, vamos a también clasificar cuáles son nuestros gastos fijos y cuáles son nuestros gastos variables. Se conoce como gasto precisamente a todo aquel dinero, aquel monto de dinero que no va a retornar en ningún caso. Entonces es dinero prácticamente que se ha ido porque ya lo hemos hecho, hemos pagado alguna factura, hemos hecho algún pago y no va a recuperar. O sea, no vamos a volver a ver ese dinero. Es un dinero que no se contabiliza como un ingreso, ¿no? Sino más bien es una cuenta de egreso.
Y bueno, para poder hacer, por ejemplo, un análisis de nuestros estados financieros individuales, lo primero que tenemos que hacer es eso, ¿no? Verificar cuáles son nuestros ingresos y posteriormente cuáles son los gastos. Ahora, ¿cuáles son los gastos fijos en algún caso? Todo lo fijo es lo que vamos a hacer como manera habitual, ¿no? De manera habitual vamos a ir pagando ciertas cosas. Por ejemplo, ¿no? Tenemos nosotros en casa la televisión por cable, utilizamos el internet, en algún caso también tenemos gastos de comida, de transporte y de muchas cosas que actualmente están fluctuando mucho en la economía porque ha habido una variación en los precios debido a la inflación que tenemos, ¿no? También tenemos gastos que son variables, que en algún caso pueden ir variando porque podemos utilizar con mayor frecuencia ciertas cosas. Por ejemplo, ¿qué les digo? Un gasto variable puede ser el tema de la calefacción, ¿no? No siempre utilizamos, no siempre hace frío o no siempre hace calor en el tema del oriente. Entonces, puede ser ese un gasto variable, ¿no? Y puede haber gastos discrecionales o en algún caso que no sean totalmente habituales. Por ejemplo, pueden haber ciertos gastos que tengamos que hacer para, por ejemplo, pagar inscripciones al colegio, útiles escolares y demás. Una vez que he identificado eso y he tenido en claro qué son mis gastos, qué son mis ingresos y con qué egresos cuento, puedo hacer la diferencia entre ambos y voy a ver con cuánto de dinero me quedo. Una vez que ya he logrado ver la cantidad de dinero que tengo, voy a poder determinar cuánto puedo ahorrar según las metas y objetivos que yo me vaya a trazar en torno, por ejemplo, a un mes. Este plan financiero se debe seguir cada mes y en algún caso lo que debemos hacer es ver qué presupuesto tenemos. Vamos a ver en algún caso qué metas tenemos que sean claras y alcanzables para poder controlar el tema de los gastos y en algún caso también vamos a ver hasta dónde puede ir nuestro presupuesto para emitir nuestros gastos mensuales. Lo que más se recomienda en algún caso es utilizar, por ejemplo, para tener un plan de gastos, utilizar la regla del 50, 30 y 20. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en algún caso yo voy a utilizar para mis gastos normales un 50%, ¿no? Un 30% para ciertas emergencias y un 20% para mi ahorro. Entonces, en algún caso yo voy a poder ver cuánto voy a tener entre ingresos y gastos y voy a poder hacer un plan futuro. ¿Para qué? ¿Dónde se van a ir, por ejemplo, estos 20% que estamos queriendo ahorrar? Se pueden ir, por ejemplo, para hacer una planificación para fin de año, para unas vacaciones, quizás también para el tema de emergencias, ¿no? En algún caso podemos tener una emergencia de salud o algún gasto que sea extraordinario o sea futuro y lo podamos afrontar y estemos totalmente preparados para cualquier imprevisto que tengamos en el tema económico. Ahora bien, ¿cómo podemos categorizar nuestros gastos? Es decir, hoy por hoy para algunas personas es más importante gastarse el dinero de repente en megas, ¿no es cierto? Para estar siempre conectado y descuidamos pagar el agua. Es simplemente un ejemplo. ¿Cómo podemos categorizar en estos gastos que son gastos fijos ya en algunos hogares? Como te decía, tenemos lo que es en algún caso los gastos fijos, los variables, los discrecionales. En algún caso vamos a ir viendo qué es lo que tengo que pagar con urgencia. Entonces, si ya tengo gastos fijos en mi presupuesto que ya tengo asignado para la familia, por persona, quizás tenemos un presupuesto dentro de nuestra familia, entonces podemos ir viendo cuáles son los gastos que van a ser fijos y emergentes. En algún caso hay gastos que van a ser no habituales y en algún caso también tenemos algunos gastos que van a ser variables. Pueden ser en alguna oportunidad mayores y en alguna oportunidad también pueden ir bajando. Entonces, para eso tenemos que estar preparados y tener un presupuesto con metas claras, ¿no? En algún caso puede ser que
al principio que estamos haciendo este plan de gastos no se vaya a cumplir al pie de la letra. Sin embargo, con el tiempo, lo que vamos a hacer es crear un hábito financiero que nos va a permitir tener tranquilidad presupuestaria y nos va a permitir también tener un poco, si tú quieres, de libertad financiera, que es lo que añoramos todas las personas, ¿no? Que tengamos la garantía de que podamos hacer diversos gastos, que no vaya a haber algo que nos vaya a sacar del contexto y que nos perjudique en el determinado momento que tengamos nuestro presupuesto y que pueda existir alguna diferencia entre el tema de los beneficios y pues podamos estar en un déficit, ¿no? Ahora bien, ¿por qué es bueno tener un presupuesto? Sobre todo, escribir el presupuesto, anotarlo físicamente. ¿Por qué es bueno tener estos dos hábitos? Porque algunas veces pensamos, voy a gastar tanto en el colegio, voy a gastar tanto en la movilidad, tanto, pero no lo anotamos y estamos perdiendo de repente la posibilidad de inscribir algunos otros gastos que también estamos realizando. Es correcto, ¿no? Lo que acabas de decir es algo muy importante, muy extremadamente importante y adicionalmente es un tip, ¿no? Uno de los tips más importantes para hacer un plan de gastos es que tenemos que escribirlo. Y tiene que ser así, ¿no? Se dice que tiene que ser en el plan de gastos es igual a jugar cacho. Lo que se ve, se anota. Entonces, si tengo un gasto que estoy pagando en algún momento, voy a tener que anotarlo. ¿Por qué? Porque se supone que tenemos un monto de ingresos y un monto de egresos. Entonces, es la única forma como yo voy a poder controlar cuánto dinero está ingresando y cuánto dinero está saliendo, por otro lado, ¿no? Entonces, voy a poder controlar mis gastos. También voy a poder identificar cuáles son fijos, cuáles son de todos los meses y cuáles son variables en el caso, o cuáles son gastos que en algún caso pueden ser emergentes, pueden ser necesarios, pueden ser que también se presenten nuevas situaciones que nos impliquen un gasto, ¿no? Que no tengamos presupuestado, digamos, y en algún caso, como por eso les digo, hay una regla donde vamos a poder tener un 20% de ahorro y eso nos va a salvar en el momento que necesitemos utilizar este dinero. Tiene que ver con un fondo. Y en algún caso eso es muy importante porque cuando tenemos un desbalance, si ustedes quieren, en el tema de gastos o de presupuesto y se presenta una emergencia, entonces en ese caso podemos necesitar realmente de acudir a un dinero ahorrado. Ustedes me darán la razón en algún momento. Actualmente es muy difícil el hecho de poder ahorrar. Ya no da la capacidad económica como para poder generar ahorros. Sin embargo, si utilizamos este plan de gastos, vamos a poder controlar lo que gastamos y vamos a poder mejorar tal vez nuestro presupuesto y nuestra calidad de vida, porque sí vamos a poder tener por lo menos un fondo de ahorro que nos va a ayudar en algún momento de necesidad. Muchas veces se emplea un término, el gasto corriente. Nosotros hemos hablado de gasto fijo y de gasto variable. El gasto corriente, ¿cómo se puede conceptualizar? Ya. Todo lo corriente, contablemente hablando, es líquido y es rápido. O sea, es dinero que se tiene que volver líquido rápidamente. Todo dinero que se vuelve líquido rápidamente es aquello que tengo que pagarlo inmediatamente, ¿no? O sea, tengo que conseguir dinero en efectivo y hacer un pago urgente. Nosotros acudimos a todo lo que es corriente, en algún caso cuando yo tengo en el mes, por ejemplo, un presupuesto donde tengo que pagar el agua, la luz, el teléfono, el gas, el internet y demás. Si no pago las facturas, se vencen y se cortan los servicios, ¿no? Adicionalmente, el tema, por ejemplo, de pagos de colegios, de pagos de transporte, todo eso son gastos corrientes y son gastos inmediatos. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que tener la liquidez corriente para hacer frente a las obligaciones en un plazo inmediato o en un corto plazo, ¿no? Entonces, todo lo que son gastos corrientes van a ser rápidos.
todo lo que voy a ir gastando en el mes. Por eso es que debo tener un presupuesto bien detallado de todas las situaciones que me causan gastos para poder ir pagando, ¿no? Ahora, en algún caso, tenemos que ver también si en el caso, por ejemplo, de estos gastos, yo tengo, por ejemplo, un negocio o algo que me va a retornar ingresos, ¿no? Ese es otro tema interesante también para verlo, y eso ya podemos verlo cuando genera, por ejemplo, un beneficio, la resta de los ingresos menos los egresos. Si tengo un número positivo como resultado, quiere decir que estoy obteniendo beneficios. Entonces, es muy importante el hecho de ver un presupuesto que sea completo para poder hacer frente a cualquier obligación futura que yo tenga. Si hablamos de lo corriente, es todo lo inmediato y toda la capacidad de hacer frente a las obligaciones en el corto plazo, corto y mediano plazo, ¿no? Y ya después vamos a ver lo que es no corriente, y cuando ya tengamos que, por ejemplo, vender activos para poder pagar deudas y demás, que es lo que muchas veces pone en conflictos a las personas, inclusive a las empresas, para poder hacer frente a las obligaciones. Hay personas que tienen, por ejemplo, lo que se llama el riesgo de liquidez, que no tienen la posibilidad de hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo, y eso genera que se tenga que acudir a vender, obviamente, activos, y para poderlos hacer como venta rápida, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que bajar el precio del mercado, ¿no? Entonces, uno termina descapitalizándose cuando vienen este tipo de gastos para los cuales uno no está listo, y eso es porque realmente no se ha manejado un presupuesto adecuado. Un tip bastante importante que podemos indicar a los televidentes es que puedan anotar todo lo que están gastando, ya sea en un cuaderno, ya sea en una agenda, ya sea en el celular, en la laptop que tenemos y estamos conectados todo el tiempo. Siempre tenemos la posibilidad de anotarlo, ¿no? Donde sea más fácil para nosotros. Pero llevar un registro realmente es clave, porque en algún caso, cuando no llevamos el registro, terminamos olvidando en qué hemos gastado, ¿no? Y muchas veces pasa eso. ¿Y en qué he gastado el dinero? Si tenía tantos, ¿qué pagué? Tratas de recordar, y en el caso ya te has excedido del presupuesto y no te das cuenta dónde está el dinero. Tengo un minuto ya para esta entrevista, Pamela, y mi última pregunta, valga la redundancia, es, entonces, ¿debo hacer una revisión periódica, digamos, de todo lo que representa mis estados financieros, es decir, esas cifras que surgen de sumas y restas, y controlar periódicamente mi presupuesto? Totalmente, ¿no? Esa es una de las claves para tener una buena salud financiera. Si yo hago una revisión mensual, puedo ir ajustando algunos detalles y puedo ver cuáles son los gastos que no son tan recurrentes, y eso añadirlo a la parte de los ahorros, ¿no? En el momento que no tenemos una estabilidad, por ejemplo, económica, hay que tratar de buscar nuevos ingresos para poder, en el caso, mantener el equilibrio financiero, ¿no? Y el hecho de poder tener un porcentaje, así sea pequeño, nos permite la capacidad de ahorro, y eso nos va a llevar a la tranquilidad, bienestar y salud financiera que es anhelada actualmente, ¿no? Anhelamos realmente tener una libertad financiera, una tranquilidad económica, que eso nos va a generar muchos buenos beneficios en el largo plazo, ¿no? Y también nos va a ayudar, en algún caso, si tenemos una emergencia, a poderla cubrir de la mejor. Excelente. Pamela, no me queda más que decirte muchísimas gracias. Gracias por estos consejos. Amigos, ustedes han podido apreciar, Pamela Santiago también es docente en una reconocida universidad. Aquí es jefe de carrera en la Universidad Loyola, y por supuesto también nos está siempre entregando este conocimiento de esta manera tan simple y tan sencilla. Vamos a convocarte entonces, Pamela, para hablar, por ejemplo, sobre la pertinencia de cuándo y dónde vender nuestros activos, cómo recuperar nuestros pasivos, en fin, que no es otra cosa que vender nuestras propiedades y tratar de pagar nuestras deudas inmediatamente. Pamela, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muy agradecida, Jaime, esperando una nueva convocatoria
Agradezco a tu público y te felicito, tienes un excelente programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hemos conversado así entonces con Pamela Santiago, docente universitaria, experta en temas financieros, en temas bancarios también. Nos ha explicado con esa amabilidad y esa facilidad esto que es muy importante, sobre todo para medir nuestros gastos en épocas turbulentas, como son las que habitualmente vivimos los bolivianos. ¿No es cierto? No estamos muy alejados o no estamos muy cerca, para ser más precisos, de una estabilidad financiera. Pero bueno, estos los consejos entonces muy importantes en esta oportunidad. Cerramos hasta aquí esta entrevista. A continuación vamos a repasar el hecho más importante que se ha registrado en las últimas horas, en los últimos días, que tiene que ver con una medida planetaria, sí, escuche bien, planetaria, que ha asumido Donald Trump, presidente de Estados Unidos. ¿Cuáles han sido los efectos de una política arancelaria global en Latinoamérica, en Sudamérica? Tenemos esta información. La hora cero llegó. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su plan arancelario que incluye a casi todos los países que existen en el mundo. Las tasas arancelarias irán desde un 10% hasta un 49%. Trump quiere que este anuncio sea recordado como el día en el que la industria estadounidense renació y el inicio de una nueva era dorada. Este es uno de los días más importantes, en mi opinión, en la historia estadounidense. Es nuestra declaración de independencia económica. El evento, nombrado Hacer adinerado a Estados Unidos de nuevo, se desarrolló al estilo del presidente republicano. Grandilocuencia y un baño de seguidores en la audiencia, entre ellos líderes sindicales que dicen apoyar la política arancelaria. Trump busca complacer a sectores que lo votaron, como los trabajadores automotrices en estados como Michigan. Esta medianoche impondremos una arancel sobre el 25% de estos autos hechos en el extranjero. Este gravamen ya se esperaba y los principales socios de Washington que exportan autos se han estado preparando, como Alemania, Francia, Reino Unido, Japón y Corea del Sur. Según Trump, los aranceles permitirán más producción local, más competencia y por lo tanto precios más bajos para los consumidores. En cuanto a los aranceles recíprocos, el amigo es peor que el enemigo en temas de comercio, dice Trump, por lo que en su lista de 8 páginas encabezan algunos socios como la Unión Europea, gravada en un 20%, Japón y Corea del Sur, gravados en un 24 y 25% respectivamente, China con un 34% e incluso Israel con un 17% de aranceles. Para México y Canadá, que no aparecen en la lista, Estados Unidos mantendrá la pausa de la prórroga a los aranceles que anunció en marzo del 25%. Sin embargo, Trump criticó fuertemente el Tratado de Libre Comercio con estos dos países, TEMEC, al que calificó como el peor acuerdo comercial en la historia de Estados Unidos. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. En este espacio, en este segundo bloque, vamos a responder alguna pregunta que usted nos ha formulado a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra también, o me encuentra en todo caso, en mi página en Facebook, Jaime Albarracín, Economía para Todos, donde también puede escribirme un mensaje con relación a una pregunta. Nos ha consultado en esta oportunidad Lisette Tarqui, quien pregunta ¿qué tipos de gasto existen? Bueno, Lisette, existen varias subdivisiones de gastos, entre ellos están los gastos fijos, que son ineludibles e innegociables, como el pago de la pensión escolar de los niños en colegios particulares, y los gastos variables como la alimentación, el pago de servicios básicos que pueden variar según el tipo y estilo de vida que decidamos llevar. Y podemos añadir también el gasto corriente, es aquel dinero que necesitamos inmediatamente, como por ejemplo para pagar nuestros pasajes que cotidianamente, no es cierto, debemos desarrollar. Pero a continuación también tenemos la frase de la semana aquí en Economía para Todos. Bueno, esta frase corresponde, fíjese usted, a un gran cómico estadounidense. Él también fue actor. Hablamos de George Burns, quien señalaba:
creo honestamente que es mucho mejor fallar en algo que amas que tener éxito en algo que odias. Qué buen consejo, ¿no es cierto? Siempre hay que emprender, sobre todo en aquello que nosotros queremos, amamos, que nos gusta hacer, porque de lo contrario, si nos va bien en algún otro ámbito, un empleo fijo a veces, ¿no es cierto?, que nos lleva a la pereza o también, ¿por qué no?, a la frustración. Buen consejo entonces. Vamos a una nueva pausa y luego retornamos con la parte final de Economía para Todos. Recta final de Economía para Todos en este nuevo formato que le estamos presentando aquí a través de la pantalla de Palenque TV. En esta oportunidad hemos hablado con la licenciada Pamela Santiago. Ella es experta en temas financieros, es docente de una prestigiosa universidad y hemos hablado sobre el tema de los gastos, cómo saber diferenciar los gastos. Hemos dicho que hay gastos fijos, gastos variables, gastos corrientes, ¿no es cierto? Gasto fijo, aquello que no podemos eludir. Gasto variable, la alimentación, ¿no es cierto? Y gasto corriente, aquello que diariamente debemos sacar de nuestros bolsillos para pagar, por ejemplo, los pasajes. Es bueno hacer un presupuesto entonces, pero también tome en cuenta que es fundamental saber nuestro estado financiero y se sabe cuál es el estado de nuestras finanzas con una aritmética simple. ¿Cuánto ingreso versus cuánto egreso? El resultado nos va a decir cuál es el estado de nuestra salud financiera. ¿Qué tal con ese consejo? Muy bien, los espero entonces el próximo sábado a las 19:30, siempre para compartir con ustedes educación financiera, modelos de negocios, también para hablar de emprendimientos. Soy Jaime Albarracín. No lo olvide, la economía depende de uno. Hasta la próxima.